Buenas tardes a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en este programa de el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una vez más estamos llegando a sus hogares a través de este canal para presentar el mensaje del Evangelio. Damos una cordial bienvenida y deseamos que usted pueda entender el mensaje, y si tiene una Biblia en su casa, por favor, cójala y lea con nosotros para que compruebe usted mismo que lo que estamos leyendo es solamente la palabra de Dios y nada más que eso. No estamos agregando absolutamente nada, ni mucho menos quitando de lo que en la palabra de Dios está escrito. En esta tarde, como en todos los programas, tenemos también un libro, este libro hermoso que tenemos aquí, se llama 4 hombres con un mensaje, y tiene que ver con los profetas mayores. Sabemos que Dios llamó a muchos hombres para dar su mensaje a la gente, y ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios les dio. Y estos mensajes se encuentran en la Biblia, por supuesto. De estos hombres, a 4 se les llama profetas mayores, es por la extensión de sus escritos, y tiene que ver con el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos hablaron la verdad y sus mensajes son importantes hoy. Es muy bueno leer estos profetas. Este libro sin duda le va a ayudar a entender esta parte importante de la Biblia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es llamar al canal contestando la pregunta: ¿quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Y podrá ganarse este libro. Bueno, estamos considerando, analizando ya casi al final, los últimos capítulos de el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y vamos a leer en esta tarde en el capítulo 20 del Evangelio según Juan. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió
y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Realmente es maravilloso el relato del apóstol Juan acerca de la resurrección y los primeros encuentros del Cristo resucitado con los suyos. Vimos la semana pasada cómo las noticias, llevó María Magdalena la noticia a Pedro y a Juan, pero ella no sabía que el Señor había resucitado, sino más bien ella pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor y lo habían llevado a otro lugar. Y entonces son estos 2 discípulos los que van corriendo muy deprisa al sepulcro. Ellos quieren cerciorarse realmente si esto que María Magdalena les ha comunicado es real. Y ellos van, y va Juan y Pedro. Juan, siendo un discípulo, un hombre más joven, él corre mucho más rápido y llega primero al sepulcro. Pero él tiene mucha deferencia y respeto con su hermano, que es mayor que él, que es de más edad que él, y él no entra al sepulcro, solamente mira y espera que Pedro llegue y entre al sepulcro, y luego entra él. Esta cortesía, este respeto que desde la antigüedad había en nuestra sociedad y en los hombres, hoy día se ha perdido. Hoy día no hay gentileza de ninguna manera en los hombres, sino al contrario, hay mucho egoísmo. No hay la deferencia con las personas de edad, ni tampoco con las damas, ni con personas enfermas, sino que los jóvenes, por ejemplo, cuando van en un bus, se hacen los dormidos con tal de no dar el asiento al anciano, a la anciana
o a la persona, a la mujer embarazada que ha subido al bus. Y esto es muy triste porque habla de el poco criterio que tienen hoy día la juventud, el egoísmo y el poco aprecio que tienen por los demás en sus vidas. Ellos no piensan que un día también ellos van a envejecer, o van a estar enfermos, o van a tener dificultades, y van a desear que alguien con gentileza, con amabilidad, les ceda el asiento en un transporte público. Esto lo digo entre paréntesis porque lamentablemente hoy día vemos mucho esto, y es triste en realidad, es muy triste. E incluso, es más, en los buses, en el primer asiento, al subir a mano izquierda, es reservado para personas de la tercera edad y personas embarazadas, y casi nunca estas personas lo ocupan. Así, eso también llama mucho la atención. Pero aquí estamos considerando la gentileza del apóstol Juan para con su condiscípulo, para con su hermano Pedro, y él espera a Pedro que llegue y Pedro entre primero al sepulcro. ¿Y qué es lo que ve? Dice, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vale decir, todo está en perfecto orden, no hay aquí un atisbo de desorden como para pensar que alguien vino apresuradamente a enrollar este sudario y a dejar los lienzos, sino más bien todo ordenado. Y ahí vemos y entendemos perfectamente que Dios es un Dios de orden. En las Escrituras así le conocemos y así le vemos en todas sus acciones. Y no podría ser diferente en esta acción cuando el Señor Jesús resucita, vuelve a la vida de entre los muertos. Recordemos que no fueron ni los clavos, ni la lanza que atravesó el costado de Jesús los que le mataron, sino más bien fue el mismo Señor quien entregó su vida en forma voluntaria. Él mismo lo había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Y vemos en la carta a los Hebreos que el Señor Jesús, cual la víctima inocente ofrecida en expiación por el pecado de todos aquellos que en Él creen, Él fue en su persona tanto el sacerdote como la víctima. Vale decir, nos dice el escritor a los Hebreos que Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo a Dios. Él se ofreció y derramó su sangre y en la cruz en beneficio de todos los seres humanos que están destituidos de la gloria de Dios y que realmente desean escapar de la condenación eterna. Pregunto, amigo, ¿tú estás consciente de tu condición delante de Dios? ¿O a ti te es indiferente y tú piensas que solamente se trata de religión y nada más? No, amigo, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de salvación de el castigo por el pecado, porque está escrito en la palabra de Dios que el salario, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así vemos como todo en orden, todo está en perfecto orden, y ellos ahora creen. Y Juan no se nombra a sí mismo, no pone su nombre aquí en su escrito, sino siempre se identifica como el discípulo al que Jesús amaba. Y era realmente esta una forma de vivir en los 3 años de ministerio del Señor, el amor, el aprecio del Señor para con Juan y para con todos sus discípulos, para con todos los que Él eligió, los 12 que Él eligió para que estuviesen con Él y para enviarles a predicar
Estos 12 hombres son los que se conocen en las Escrituras como los 12 apóstoles, aun cuando Judas cayó en transgresión y vino otro y ocupó el lugar que había ocupado Judas, el traidor. Pero son los únicos apóstoles, incluido también el apóstol Pablo, los únicos apóstoles bíblicos, porque de acuerdo a lo que tenemos en la enseñanza bíblica, una persona para que sea apóstol tiene que haber sido testigo del bautismo de Jesús, del ministerio de Jesús y de la resurrección del Señor Jesús. Así, no podría haber una persona hoy día legítimamente llamado apóstol porque no es posible por la edad. Tendría ya casi 2000 años y nadie llega ni siquiera a 100 años. Es un milagro llegar a 100 años hoy día, pero nadie puede ser un apóstol de acuerdo a las Escrituras. Y las personas que utilizan este título es solamente para vanagloriarse, para embaucar, para engañar, porque bíblicamente no existen hoy día los apóstoles, sino quedaron en el fundamento de la iglesia. Así vemos aquí que Juan y Pedro, ellos creyeron y ellos no habían entendido todavía la palabra de Dios que el mismo Señor Jesús les había dicho y les había enseñado tantas veces, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y como vimos el jueves pasado, esto de la resurrección es muy importante porque es la justificación de nuestra fe. Porque si el Señor no hubiera resucitado, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, nuestra fe sería vana, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero qué maravilla, qué glorioso es, querido amigo, que el Cristo al cual nosotros predicamos, el Cristo en el cual nosotros creemos, es uno que vive y reina para siempre. Es cierto, Él tomó cuerpo humano para gustar la muerte, pero resucitó, triunfando sobre la muerte, sobre el que tenía el dominio de la muerte, a Satanás, y ahora está exaltado en la majestad de las alturas, sentado allí. Él no está en aquel lugar sin hacer nada, porque Él sigue trabajando, intercediendo a favor de nosotros los creyentes. Él desde allí nos está ayudando, nos está guiando, y Él también está con nosotros, porque Él, siendo Dios, uno de sus atributos es que Él puede estar en todo lugar. Así, vemos aquí que los discípulos se vuelven a los suyos, vuelven a sus casas, pero María, ella se queda allí en el sepulcro, queda fuera del sepulcro. Ella está triste, ella está muy angustiada y ella está llorando. Y ella vuelve a mirar dentro del sepulcro. Y cuando vuelve a mirar, ella ya no ve el sepulcro vacío, sino ve a dos ángeles con vestiduras blancas que están sentados dentro del sepulcro, uno a la cabecera de donde el Señor había sido puesto y el otro a los pies. Y ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y en realidad podemos ver la congoja de esta mujer. Ella amaba mucho al Señor porque el Señor le había liberado de demonios, y el mismo Señor Jesús enseñó que a aquel que mucho se le había perdonado, mucho amaba. Y esta mujer es valiente, es decidida, y ella sigue a su Señor, aún pese a los peligros que habían allí, entre tanto que los discípulos están escondidos en Jerusalén, tal vez en el aposento alto. Sin embargo, ella está allí decididamente y quiere investigar, quiere saber dónde está el cuerpo de su Señor. Y ella no se da cuenta que está conversando con estos ángeles. Y nos cuenta
otro evangelista que los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Así ella está conversando con los ángeles y de repente ella mira, se vuelve y ve a Jesús que está allí, mas no le reconoce. Dios no le permite en ese momento que le reconozca en realidad el hecho de estar llorando, de estar mucho tiempo llorando. Su vista está media nublada y no está muy en condiciones de reconocer a las personas. Pero el Señor Jesús, en su amor, Él le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dos preguntas bien importantes para ella. Primero, ¿por qué lloras? Ella lloraba porque pensaba que se habían llevado el cuerpo de su maestro. Ella todavía no le reconocía ni le conocía al Señor Jesús como el Señor, como el Salvador, sino solamente como un gran maestro. Para ella era un gran maestro, como vuelve ella nuevamente a repetir. Y el Señor le pregunta: ¿a quién buscas? Bueno, ella buscaba al Señor Jesús. Tu amigo, amiga mía, ¿a quién buscas en este mundo, en este instante en tu vida? ¿Qué es lo que te hace tener fe? ¿En quién confías? ¿A quién quieres encontrar? ¿Con quién quieres encontrarte? ¿Con quién quieres conversar? Esta mujer buscaba a Jesús. ¿Qué ejemplo nos deja? Ella buscaba a Jesús. Y luego ella, pensando que era el hortelano, le habla y le dice: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Mire qué decisión. Ella a toda costa quería encontrar a su Señor y estar contenta, conforme con verle y llevar el cuerpo de su maestro. Ella todavía no entiende y no sabe que realmente Jesús ha resucitado y que Él está vivo. Y luego el Señor le dice nuevamente: María. Y ella escucha esta voz tan conocida, esta voz que le era tan familiar a ella, y ella se vuelve y le reconoce. Pero ¿cómo le reconoce? Solamente como su gran maestro. Raboni significa mi gran maestro, mi gran maestro. Y nuevamente se encuentra con su gran maestro. Aún no le reconoce como su Señor, no le reconoce como aquel que es su Salvador. ¿Cuántas personas hoy día que enseñan y leen la palabra de Dios todavía no tienen la capacidad de reconocer a Cristo como su Salvador? Todavía no pueden decir con libertad que han recibido a Cristo, que Cristo le perdonó sus pecados y que ahora son hijos de Dios y que son herederos del cielo y coherederos con Cristo, porque no han entendido la palabra de Dios, no han entendido la realidad del mensaje del Evangelio, porque lamentablemente le presentan muchas dificultades, que tiene que hacer esto otro, dejar esto, dejar aquello. No, amigo, amiga, si tú quieres tener vida eterna, quieres tener el perdón de tus pecados, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo. Y Él te llama y Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La obra de salvación, la obra de vida eterna es enteramente de Dios. No hay ninguna injerencia humana en ello. No hay nada que el ser humano pueda hacer porque está muerto en delitos y pecados. Solamente escuchar, como dice también en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, versículo 24, que aquellos que oyen la voz del Señor tienen vida eterna, vale decir, vienen a la vida, renacen a la vida espiritual, porque por sus pecados
están destituidos de la gloria de Dios, están sin Dios y sin salvación en este mundo. Y María aún todavía no tiene este conocimiento pleno de que el Señor es su Salvador. Y ella se aferra a los pies del Señor, pero el Señor dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María se aferra de su Maestro, y el Señor Jesús le dice: mira, no te aferres a mí como hombre, como un maestro. No te aferres a mí como un maestro, sino más bien me conocerás de mejor forma cuando el Espíritu Santo venga, cuando recibas el Espíritu Santo y Él te enseñe todas las cosas y Él me glorifique y Él te haga entender la verdad del Evangelio. Y ahí me conocerás de mejor forma. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y qué condescendencia de el Señor Jesús, el llamar a hombres pecadores sus hermanos. Y nosotros, los creyentes, que hemos creído, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, por ese acto, como nos dice el Evangelio según Juan en el capítulo 1, llegamos a ser hijos de Dios, porque antes no éramos hijos de Dios, éramos hechura de la mano de Dios, habíamos salido cual creación de Dios, pero no como hijos suyos, porque dice el mismo Evangelio según Juan que hemos venido estudiando, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ellos no son por voluntad humana, ni por herencia, ni por descendencia, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él llama a los discípulos mis hermanos y llama a Dios el Padre, mi Padre, y también le dice que el Padre suyo también es el Padre de ellos. Ahora hay una gran diferencia en lo que es el que Dios sea Padre del Señor Jesús, porque Él estuvo y ha estado por toda la eternidad con Él. Sin embargo, nosotros llegamos un día a esa relación por la fe en el Señor Jesucristo y después nos encontramos con las grandes enseñanzas en la palabra de Dios, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Dios. Vale decir, entramos por adopción en la familia de Dios, pero si bien es cierto Jesús nos llama hermanos, nosotros no debemos tener la osadía de llamarle a Él hermano, porque debemos de entender la gran diferencia. Él es Dios por sobre todas las cosas y nosotros solamente somos seres humanos. Así, María Magdalena dice, va a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cómo sería este encuentro nuevamente de María con los discípulos? Cuánto gozo, cuánta alegría traería ella en su corazón, cuánto gozo tendría ella en su ser, porque ahora ya no le llama maestro, sino más bien ella había visto no al maestro, sino al Señor, y comunica esta buena noticia a los discípulos. Luego de una pausa musical, vamos a ver cómo esta buena noticia trajo nuevamente el ánimo, el aliento, hizo renacer la fe en aquellos que estaban tristes, que estaban desanimados por la muerte de su Señor. Vamos a escuchar un himno.
abrigo de Dios. Morará bajo sombras de amor. Tu esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre Estábamos comentando el hecho de que para los discípulos esta fue una maravillosa noticia que les volvió nuevamente el ánimo
ellos estaban desanimados y tal como leemos en las profecías, se había escrito acerca de la muerte de Cristo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esto ocurrió porque el pastor herido en la cruz y todos sus discípulos escondidos por temor de los judíos, para preservar su integridad física. Ellos no entendieron hasta después de la resurrección de Cristo que era necesario que estas cosas aconteciesen. Así, esta fue una gran noticia para ellos, y dice el versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, para decir el día domingo, cuando María Magdalena llega a dar la noticia, es por la tarde del día domingo, y están todas las puertas cerradas en el lugar donde están los discípulos, y el Señor Jesús viene y se pone en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Mire cómo es de maravilloso el amor de Dios. No son los discípulos que van ellos al sepulcro o van en busca del Señor, sino ellos más bien entienden que el Señor quiere reunirse con ellos, y el Señor llega donde está ellos, y aun cuando el Señor resucitó con su mismo cuerpo, pero Él tenía en su cuerpo la propiedad de que no habían barreras para que Él pudiese atravesar las paredes o otros lugares, porque Él no entra ni por puerta ni por ventana, sino se aparece simplemente en medio de los suyos. Y cuando el Señor dice paz a vosotros, Él les muestra las manos y el costado. ¿Cómo sería? Uno piensa, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esta experiencia para ellos? ¿Cómo les marcaría esta experiencia por el resto de sus vidas? Ellos que habían visto morir al Señor Jesús, ellos que le habían visto ser puesto en un sepulcro, pero ahora ellos le ven con vida, y no hay ninguna cosa que les pueda hacer dudar, porque el mismo Señor Jesús, para que ellos no tengan dudas, Él les muestra sus manos laceradas, sus manos heridas por los clavos, le muestra ese costado que había sido atravesado por la lanza de este soldado inicuo que quiso dar el último golpe, mostrando el odio satánico en contra del Salvador. Sin saber él, también había dado cumplimiento a una de las profecías que tenemos en los últimos libros de los profetas del Antiguo Testamento, donde Jehová dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y realmente esto se cumplió plenamente en la persona del Señor Jesús. Y ellos podían ahora ver las heridas, ellos podían ver las señas de el martirio del Señor Jesús, y se regocijaron viendo al Señor. No se regocijaron porque ellos están viendo las señales de el maltrato de los clavos de la lanza, sino más bien ellos se regocijan de ver a su Señor allí con vida, y ellos están gozosos. Entonces el Señor Jesús les dice nuevamente: paz a vosotros. Y esta paz a vosotros tenía ahora un nuevo significado. No se trataba solamente de esta paz que es tan necesaria en la vida del ser humano, porque es un hilo tan delgado que se rompe fácilmente, sino más bien esta paz tiene que ver con la paz para con Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es esta paz que el Señor Jesús había hecho mediante la obra de la cruz, como dice también en la carta a los Colosenses. El Señor Jesús había logrado la paz, pero no la paz entre personas, sino la paz para con Dios, vale decir, aquello que mantenía la discordia
entre el ser humano y el Dios Santo había sido anulado. Ya no hay más enojo de parte de Dios para con el creyente, porque la paz ha sido hecha mediante la sangre del Señor Jesús. Y cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo, podemos gozarnos, podemos regocijarnos que el Señor Jesús, con su sangre, Él logró la paz para con Dios. Y el creyente hoy día puede decir como el salmista en la antigüedad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué tenemos paz? Porque ya la espada del juicio de Dios por el pecado no está sobre nuestras cabezas. Él castigó mi pecado en la persona del Señor Jesús. La pregunta es para ti, amigo: ¿el Señor Jesús, Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Tienes tú el perdón de tus pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados a través de la muerte del Señor Jesús. Así el Señor dice: paz a vosotros, ya la paz ha quedado hecha. Y luego dice Él: como me envió el Padre le había enviado como el siervo. En Isaías, el profeta, leemos de Él cual el siervo de Dios, aquel que vino para predicar el año agradable del Señor, pero también Él vino para anunciar el juicio en contra de aquellos que no quieren creer y no obedecen al Evangelio, los cuales, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 1 y los últimos versículos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de su poder. Qué pena más grande da cuando pensamos en las personas que, algunos teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo no quieren entender ni quieren obedecer el Evangelio. Qué triste será para ellos si no se arrepienten, si no se encuentran con Cristo ahora, porque de todas maneras un día tendrán que encontrarse con Él, ya no como el amante salvador quien quiere salvarles, quien quiere darles vida eterna, no como el amante salvador que muestra su amor para con ellos, que siendo aún pecadores murió por ellos, sino como el juez, aquel que va a ratificar la sentencia y enviar por la eternidad al mismo lago de fuego, a la condenación. No queremos eso para ti, amigo. Dios no quiere eso para ti. Y por eso es que se te anuncia el Evangelio de la gracia de Dios. Si Dios, el Padre, le envió, le preparó cuerpo, como hemos leído. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Él, entrando en el mundo. Él dice: me preparaste cuerpo. Y este cuerpo era necesario para poder comunicarse con los seres humanos, y también era necesario para ir a la cruz, porque cual Dios, por supuesto, Él no podría morir. Así como me envió el Padre, y Él también dice: así también yo os envío. Vale decir, Él les está enviando ahora a ellos a enseñar, a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Es el primer mandamiento del Cristo resucitado para los suyos. Mire, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, también se relata este encuentro, y el Señor le dice: toda potestad me es dada, o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En razón de esto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y a estos discípulos los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin
del mundo. Sí, el Señor Jesús está comisionando a los suyos que vayan a anunciar el Evangelio, porque tal como ya hemos mencionado, Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que tú vayas a la condenación, amigo. Él no quiere que tú vayas a la condenación por la eternidad, por eso Él murió por ti. Dios ha hecho provisión para todos los seres humanos, pero lamentablemente todos los seres humanos no van a ser salvos, porque no todos quieren creer en el mensaje del Evangelio. Así el Señor está enviando a los suyos para anunciar este mensaje de salvación a todas las personas que viven en la tierra. Todos, sin excepción, necesitan salvación, ya sea el rico, el pobre, el poderoso, el débil. Todas las personas necesitan de salvación, necesitan del perdón de sus pecados, necesitan de la vida eterna. No hay nadie que quede exento de esto. Solamente las personas se exentúan a sí mismos de querer gozar en el futuro de esta gran provisión que Dios ha hecho para todos los creyentes. Y luego el Señor Jesús hace algo aquí, dice, el Señor les da un paladeo de lo que es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo aún no ha descendido, sino Él va a descender en unos días más. Y Él dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y no es que de ninguna manera vamos a pensar que Dios esté dando poder a hombre alguno para perdonar pecados, no. No, Dios no ha dado poder a ningún hombre para perdonar pecados. Lo que aquí se está enseñando es que a través del mensaje del Evangelio, cuando el Evangelio es anunciado, ciertamente se proclama que aquellos que creen, aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Y sin embargo, aquellos que no creen, dice el mismo capítulo 3 del Evangelio según Juan, ya han sido condenados por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así, en ese sentido, los pecados son remitidos y retenidos, en el sentido de que los que no creen son condenados y los que creen, sí, ellos tienen vida eterna. Y el creyente, el predicador del Evangelio, puede con toda autoridad decir que aquellos que creen tienen vida eterna, porque así está establecido en las Escrituras, no porque al predicador, al siervo de Dios, se le ocurra decir esto, sino más bien porque así Dios lo ha establecido. Y luego tenemos este hecho que muchos comentan aún hoy día, gente que no conoce las Escrituras también saben de esto. Dice que en esta ocasión, cuando el Señor Jesús, en esta primera ocasión, cuando el Señor Jesús se presenta, Tomás, uno de los discípulos, llamado Dídimo, no está con ellos. Y los demás le cuentan, le dicen, mira Tomás, hemos visto al Señor. Y él muestra incredulidad y dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una semana más tarde, nuevamente están todos juntos y ahora sí está Tomás. Y el Señor se aparece en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Y luego enseguida llama a Tomás. Ahora, ¿alguien le diría al Señor? Por supuesto que no. Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Y Él dice a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Nada se nos dice si realmente Tomás puso su dedo en las llagas de las manos del Señor, ni su mano en el costado. Pero sí, Tomás allí creyó.
Y Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Le reconoció como Señor y como Dios. Y Jesús inmediatamente le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Sí? Pero más bienaventurados o más dichosos son los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos hoy día, cuántas personas no usan ese refrán? Como Santo Tomás, tengo que ver para creer. No, amigo, más dichoso es aquellos que no han visto, pero sí han creído. Nosotros creemos, hemos visto con los ojos de la fe a nuestro Salvador y creemos en Él, confiamos en lo que la palabra de Dios dice. No tenemos ninguna duda de lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Así somos dichosos, somos bienaventurados también por ello. El apóstol Juan dice que el Señor hizo otras muchas señales en presencia de los discípulos, y esas señales no quedaron escritas en el libro según Juan, pero las que tenemos escritas se escribieron con un propósito, y este propósito es para que usted crea que Jesús es el Cristo, vale decir que Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvar, para rescatar lo que se había perdido, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se fija, no dice que esto va a ser en un futuro, ¿no? Creyendo, cuando tú crees, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando confía en que Jesús murió en la cruz, llevando mis pecados sobre su cuerpo en el madero, en ese momento Dios nos da la vida y nos da vida eterna. Y esta vida eterna es un regalo que Dios ofrece, es la gracia de Dios que se manifiesta para con nosotros. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, y este no es de vosotros, sino es un don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. ¿Y qué significa la gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido, vale decir Dios al pecador que merece por su pecado la condenación eterna, Dios mediante la muerte de Cristo en la cruz le regala, le da como regalo la salvación. La salvación no es algo que se deba ganar porque no hay mérito alguno en el hombre para ganar la salvación. Si eso hubiera sido posible, jamás Cristo hubiera venido a morir. Amigo, te invitamos a que, como María Magdalena, busques a Cristo, creas en Cristo, como Tomás, que creas que Él es el Señor y es Dios, que como Pedro puedas creer que Él resucitó de los muertos y que al Cristo que nosotros anunciamos hoy es uno que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué maravilloso sería si en esta misma tarde tú depositaras tu fe en este Salvador que te hemos presentado y a través de Él tuvieses el perdón de tus pecados y la vida eterna. Sería el día más feliz de tu vida por toda la eternidad. Te invitamos a que lo hagas. Vamos a escuchar otro himno y luego nos despedimos. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal
glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, me llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. La respuesta correcta, por supuesto, es María Magdalena. Y en esta ocasión, quien se lleva el libro es don Guillermo Ortiz. El libro va a quedar acá en el canal para que lo vengan a retirar en horarios de oficina.
Así deseamos que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen fin de semana y si el Señor así lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente para anunciar el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre